de una mujer me ha conmovido mucho y me genera una enorme emoción y una enorme responsabilidad. Esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Seguimos acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue, hoy martes 10 de marzo. Qué cantidad de noticias que tenemos para ustedes. Saludo a quienes nos están sintonizando a esta hora en Ditu, en el canal de YouTube de Blue y en las estaciones de Blue Radio en Colombia y en el mundo. Nos escucha a través de la aplicación de Blue Radio. Muchas noticias políticas. Sé que todavía estamos hablando de las elecciones del domingo, de las definiciones de los candidatos a la vicepresidencia, de quienes van al próximo 31 de mayo a la primera vuelta. Pero antes hay otra noticia muy importante en desarrollo y es el bombardeo contra las disidencias de las FARC en Antioquia, en Ituango. Fue abatido un hombre muy malo, alias Ramiro, responsable de decenas de crímenes. Respiran tranquilos los habitantes de una zona importante del departamento de Antioquia. Nicolás Rodríguez. Ricardo, sí señor, buenas tardes. Se trata de Erlinson Echavarría Escobar, más conocido en las disidencias como alias Ramiro, que era el máximo cabecilla de la estructura 18 de las disidencias de alias Iván Mordisco, pero que literalmente, según lo que confirma el Ministerio de Defensa, iba de estructura en otra. Según el ministro, Pedro Sánchez hizo parte de los carteles de alias Calarcá o de las disidencias de Calarcá y hasta hace pocos días estuvo en las filas de alias Iván Mordisco, o más bien hasta hace pocas horas. Ramiro perteneció a las FARC y tras los diálogos de paz se alineó con el grupo de alias Calarcá, pero cuando sintió, según lo que relata el ministro, que no había un respaldo de esta estructura, la 36 de Calarcá, literalmente se pasó para el bando de Mordisco. Y cabe recordar, Ricardo, que este hombre estuvo inmerso en la captura de algunas personas en las caravanas de la UNP en julio del 2024, pero que posteriormente fue dejado en libertad por la decisión de un juez. Autoridades además confirman que especialmente el ministro, que en cualquier estructura en las que estaba o pertenecía, el principal objetivo era él. En su prontuario cuenta con 22 años de ejercicio criminal y contaba con una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio, reclutamiento ilícito, menores de edad y porte ilegal de armas. Y asimismo, Ricardo, como usted bien lo mencionaba, se le atribuyen hechos de gravedad como el desplazamiento forzado mediante amenazas a 38 campesinos, entre ellos 11 menores de edad en la vereda Cedral de Ituango en Antioquia, así como el asesinato de civiles que presuntamente colaboraban con el clan del Golfo. Ya vamos a ampliar esta noticia en desarrollo con el ministro de Defensa y con las autoridades en el departamento de Antioquia. Nicolás, en política, momento de definiciones de fórmulas vicepresidenciales. Comenzó Iván Cepeda por la izquierda, por el petrismo, con la senadora indígena Aida Quilcué. Siguió Abelardo de la Espriella con el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo y nada que define Paloma Valencia. Serán 3 reuniones con Juan Daniel Oviedo para definir si el exdirector del DANE será o no su fórmula vicepresidencial. Mateo Piñeros. Y es que vienen, Ricardo, en conversaciones desde el pasado domingo Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Sin embargo, hasta este momento no hay ningún acuerdo y justamente ese punto que separa a Juan Daniel Oviedo de ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia es el acuerdo de paz con las FARC y la JEP. Él dice que hay que respetar el acuerdo, que hay que respetar la autonomía y el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, y Paloma Valencia ha sido muy crítica desde hace un tiempo de ese acuerdo de paz y también de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hace algunos minutos habló Paloma Valencia y asegura que se reunió con Oviedo para preguntarle si él estaba dispuesto a ser parte de este gobierno, porque dice que en los últimos días pues él ha dado unas declaraciones que no dan mucha claridad sobre ese panorama. Mañana, en horas de la mañana, se volverán a reunir. Cada uno analiza hoy con su equipo los puntos de cada uno de ellos y se tomará una decisión final. Ya vuelvo con usted, Mateo, para que me entregue más detalles a mí, a los oyentes y a quienes nos ven de esas reuniones. Cambiamos de tema. El Instituto Nacional de Salud acaba de confirmar el primer brote de gripe aviar del año en Colombia. Laura Olarte. Ricardo, buenas tardes. Así es, y es que junto al Instituto Nacional de Salud se suma el Instituto Colombiano Agropecuario, que confirmó este brote de influenza aviar en el departamento del Meta, específicamente en un predio con aves de traspatio en el municipio de Puerto Concordia. Tras el conocimiento del caso, las autoridades activaron de inmediato los protocolos sanitarios para contener el virus y evitar su propagación. En estos momentos, las autoridades hacen presencia en la zona y están intentando controlarlo. Así lo mencionó Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud.
que vigilamos entre salud humana y salud animal. Eso es importante y trabajamos de la mano respetando las competencias de la entidad que es el ICA. Pero en este contexto se revisa la epidemiología de campo y se hace la confirmación por laboratorio que está en proceso. Hay que ser cautos. También tuvimos con el tema de encefalitis equina, que también tuvimos algunos casos en Cesar, y es la manera en cómo trabajamos articulados entre la salud animal y la salud humana. Doctora, pero en este caso la aviares se contagia a los humanos. Y es que de esta forma y presentando este panorama se desplegó un equipo técnico especializado integrado por expertos en epidemiología veterinaria, sanidad aviar y extensión agropecuaria, quienes adelantan a estas horas de la investigación del caso, toma de muestras y seguimiento a predios cercanos que podrían estar en riesgo con el objetivo de evitar que este virus se extienda y justamente también para proteger la producción avícola del país. 1:06, hablando del aumento del salario mínimo para el 2026, la Defensoría del Pueblo está defendiendo la legalidad y la constitucionalidad del decreto en el que el gobierno Petro fijó en casi 24% ese incremento. Lo hace ante el Consejo de Estado. Salima Feris. Sí, señor Ricardo, en su concepto ante el alto tribunal, la defensora del pueblo Iris Marín sostuvo que el decreto cumple con los parámetros establecidos por la Constitución y por la jurisprudencia. Esta decisión establece que cuando no se logra un acuerdo en la mesa de concertación, el gobierno puede fijarlo mediante decreto siempre que tenga en cuenta criterios como la inflación y la productividad. En esa línea, la Defensoría advirtió que cualquier política salarial que ignore la capacidad real del salario para garantizar las necesidades básicas de los trabajadores desvirtúa los fines del Estado Social de Derecho y debilita la protección de la Constitución del trabajo. Por ello, la entidad subrayó que la fijación del salario mínimo impacta directamente a millones de hogares, especialmente a trabajadores vulnerables, y pidió que cualquier decisión judicial tenga en cuenta no solo variables económicas, sino también la garantía de derechos fundamentales. Y mientras tanto, frente a la crisis de la nueva EPS, siguen los casos. Este es el de un paciente de 86 años en Popayán. Está esperando una cirugía cardíaca y está luchando hasta con tutela y nada que lo atienden. Jessica Gutiérrez. El hijo de un paciente de 86 años está denunciando incumplimientos en la atención médica por parte de Nueva EPS, a pesar de existir un fallo de tutela que ordena garantizar el tratamiento que requiere su padre, pues se trata de Silvio Perfán, quien permanece hospitalizado desde el pasado 7 de enero en el Hospital Universitario San José de Popayán por una falla cardíaca, pues de acuerdo con su hijo, César Perfán, el adulto mayor necesita con urgencia la valorización de un electrofisiólogo y el posible implante de un dispositivo cardíaco que lo ayude a controlar las alteraciones eléctricas del corazón. Él necesita ese dispositivo para salvar su vida con extrema urgencia. Ante la falta de respuesta, la familia interpuso un incidente de desacato contra funcionarios de la EPS, proceso que avanzó en juzgados de Popayán y llegó hasta el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, pues de acuerdo con la denuncia, el paciente tiene actualmente un funcionamiento cardíaco cercano al 21% y continúa hospitalizado mientras espera la atención especializada y el procedimiento indicado. Hace casi 7 años, el 1 de octubre del 2019, se fugó la excongresista Aída Merlano. Ustedes recuerdan que la fuga fue cinematográfica. Estando detenida, se escapó desde un segundo piso en la calle 119 con séptima en Bogotá en una cita odontológica. Luego fue recapturada y hoy sigue presa. 7 años después, la Procuraduría destituyó a los exdirectivos de la cárcel El Buen Pastor por la fuga de Aída Merlano. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. La Procuraduría confirmó en un fallo de segunda instancia la destitución e inhabilidad por 10 años a la entonces directora de la cárcel El Buen Pastor, Diana Muñoz, por la fuga de la excongresista Aída Merlano el 1 de octubre de 2019, cuando protagonizó esta cinematográfica fuga de un consultorio odontológico al norte de Bogotá. La Procuraduría en este caso pudo comprobar que Muñoz entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial para la salida de la cárcel de Aída Merlano con el objetivo de realizarse un procedimiento estético dental sin la autorización del INPEC. Esa misma sanción fue impuesta al excomandante de custodia David Álvarez, quien suscribió la remisión médica de Merlano sin las medidas de seguridad estrictas y necesarias, pero además la Procuraduría suspendió por 3 meses al exdragoniante Luis Ballesteros por permitir el encuentro familiar de la exfuncionaria con sus hijos durante esta cita médica. Sigue la guerra en Irán, está bajando el precio del petróleo luego de que Estados Unidos tomara decisiones en el estrecho de Hormuz, primera vez que escolta un
un petrolero pasando por esa zona. Israel mató a 4 diplomáticos iraníes en Beirut. Lo último de la guerra, César Moreno. Hola, muy buenas tardes y empezamos en el Líbano. Allí, Irán acusó a Israel de matar a 4 de sus diplomáticos en un ataque el fin de semana contra el Hotel Ramada, esto es en Beirut, según una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La noticia enciende aún más las alarmas en Israel porque Teherán había amenazado con atacar embajadas israelíes si algún miembro de su cuerpo diplomático fuese asesinado por Israel. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, prometió una respuesta de ojo por ojo, diente por diente a cualquier ataque contra la infraestructura del país. Por su parte, el gobierno libanés afirmó que ya son 570 las personas muertas, 1.400 las heridas y casi 760.000 las desplazadas desde el estallido de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. En el otro frente de guerra, ya en el Golfo, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reveló en la red social X que la Marina estadounidense escoltó por primera vez a un barco petrolero a través del estrecho de Hormuz, pasaje clave para el transporte mundial de crudo y amenazado por Irán. La acción se hace para garantizar que el petróleo siga fluyendo hacia los mercados mundiales, declaró Wright. Y oído a este dato, el gobierno de los Estados Unidos afirma haber gastado $5.600 millones en municiones durante los 2 primeros días de ataques contra Irán. Una dosis, César, mucha plata que se está gastando en la guerra de Irán. Eso puede jugar en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y en deportes, don Octavio, tenemos de todo como en botica. Tenemos a Lucho Díaz hoy en la Liga de Campeones, tenemos fútbol colombiano, tenemos muchas movidas a 92 días de la Copa del Mundo. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. A esta hora está jugando el Galatasaray frente al Liverpool. Davinson Sánchez es titular en el equipo turco, está ganando el equipo turco 1-0 en la ida de esta serie frente al conjunto británico. En un rato estaremos hablando, por supuesto, de la Champions, también del torneo Apertura del fútbol en Colombia. Hoy se va a jugar un partidazo entre Junior y Nacional. También estaremos atentos a todo lo que sucede en la Copa Libertadores, en la Conca Champions, mucho fútbol, mucho deporte. Hoy hay Clásico Mundial de Béisbol, hablaremos del retiro de uno de los más grandes beisbolistas de Colombia, uno de los más grandes lanzadores colombianos de las grandes ligas, así que todo eso en detalles acá en Minutos en los Deportes en Meridiano Blue. La Copa del Mundo se vive en Blue Radio este 26 de marzo. No te puedes perder en nuestro canal de YouTube. Colombia frente a Croacia. Todos cordialmente invitados. Se viene el Mundial. Olis, yo no es que sea chismosa, pero dar información es que sea pecado. Les habla Barbarita. ¿Saben cuál es el mejor show deportivo de la radio? No, pues Blog Deportivo. ¿Que a qué horas? Pues de 2 a 4 de la tarde. ¿Que en dónde? Aquí, en nuestro canal de YouTube. La madre para que no nos vea. En el puente internacional Atanasio Girardot será la reunión entre el presidente Gustavo Petro y la presidenta Delcy Rodríguez. El presidente Gustavo Petro regresa de Viena mañana y el viernes 13 de marzo viajará a Cúcuta para su encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Esta reunión se realizará en el puente internacional Atanasio Girardot que conecta a Villa del Rosario con Pedro María Ureña. Dice la presidencia que eligió ese lugar porque lo considera un símbolo de la integración fronteriza entre ambos países y uno de los pasos más activos para el transporte internacional de carga y pasajeros. Durante la jornada se prevén momentos públicos y privados en los que no habrá acceso a prensa. Los temas en la agenda son cooperación en materia energética y lucha contra el narcotráfico y los grupos al margen de la ley en la frontera como el ELN. Este encuentro fue precedido por la propuesta del presidente Gustavo. En Meridiano Blue. Todo el mundo está hablando en las esquinas, en las casas, en los taxis, en Transmilenio, de política en Colombia. A esta hora en Meridiano Blue, el rollazo político. Época de definiciones. Hay plazo hasta el próximo viernes 13 de marzo para inscribir los candidatos a la presidencia con su fórmula, la vicepresidencia de la República, con su candidato a la vicepresidencia. La más difícil hasta el momento para encontrar consensos es la gran consulta por Colombia. Ganó Paloma Valencia y nada que logre un acuerdo con Juan Daniel Oviedo. Me llama mucho la atención que ni siquiera Paloma Valencia le ha formalizado la propuesta. Es decir, todavía no le ha dicho ni siquiera quiero que usted sea mi fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo. Mateo Piñeros.
Ricardo, y es que las diferencias que han tenido hasta el momento hacen que Paloma Valencia no le ofrezca de forma oficial la fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo, a pesar de ese 1.2 millones de votos que obtuvo Oviedo en la gran consulta por Colombia. La reunión del día de hoy empezó hacia las 9 de la mañana en la casa de la senadora Paloma Valencia y estuvieron reunidos hasta las 11 de la mañana. No hay acuerdo. Oviedo se mantiene en sus líneas del respeto al acuerdo de paz y Paloma Valencia ha sido crítica de algunos de estos temas, incluida la JEP. Pues mañana se van a volver a encontrar y lo que nos dicen es que mañana sí tendría que haber una decisión. Algo ya definitivo, sea que Juan Daniel Oviedo es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia o que finalmente van a buscar a otra persona. Eso fue lo que dijo la senadora Paloma hace algunos minutos tras la reunión. Vea, le digo, unos son de la gran consulta, otros no son. No son del Centro Democrático porque nosotros estamos decididos a escuchar a los que piensan distintos, a incluirlos. Yo no quiero ser una presidente sectaria, yo no quiero ser una presidente que represente a unos, yo quiero ser una presidente para todos los colombianos. Y por eso desde estas cámaras le doy las gracias a quienes confiaron en la gran consulta y me han hecho la mujer más votada de la historia de Colombia. Confirma entonces Paloma Valencia que si Juan Daniel Oviedo le dice que no, ella no va a buscar una fórmula vicepresidencial en el Centro Democrático, sino a alguien más de centro o a alguien de la gran consulta por Colombia. Recordemos que allí estuvieron 9 candidatos y Juan Daniel Oviedo, cuando salió de la reunión, también se refirió al tema. Digo es que como resultado de la gran consulta por Colombia, ella pueda ser presidenta de Colombia porque es la ganadora de esa coalición. Aquí, como lo decimos coloquialmente, no vamos a voltear la arepa ni buscar vicepresidencias en otros movimientos políticos. Aquí lo que queremos es tomar la mejor decisión para que esta conversación Paloma Oviedo, se está haciendo desear a Juan Daniel Oviedo y pone como condición que haya un cambio de postura de Paloma Valencia sobre la JEP y sobre el acuerdo con las extintas FARC y su implementación, don Mateo. ¿Y qué pasa en la acera del frente? ¿Qué pasa en la izquierda? ¿Qué pasa con la elección de Iván Cepeda de la senadora Aida de Quilpué como su fórmula vicepresidencial? Pues Iván Cepeda confirmó, Ricardo, en las últimas horas que su fórmula vicepresidencial será la líder indígena y senadora Aida Quilpué, algo, Ricardo, que ha sido llamativo para algunos sectores, pues aseguran que lo que debió haber buscado Iván Cepeda era una posición más de centro para atraer a otros votantes. Y esa es la pregunta que se están haciendo algunos seguidores de Iván Cepeda, es hasta qué punto Aida Quilpué logrará capturar nuevos votos que le sirvan a Iván Cepeda a sumar un poco pues en las encuestas, pero sobre todo en las votaciones del próximo 31 de mayo. Aida Quilpué habló en Rica Blue sobre esta llegada suya a la campaña de Iván Cepeda y esto fue lo que dijo. Diría que la trayectoria en el proceso que hemos venido construyendo, sobre todo en la participación política, tenemos una votación importante y sin duda lo demostraremos en este camino que hoy empezamos y que será definitivo y fundamental para el país. Sí, pero en ese orden de ideas, ¿usted tiene cómo sumarle votos a Cepeda? Claro que sí, porque está la votación indígena con mucho más fuerza, la votación étnica, los procesos sociales y el proceso de opinión que tenemos en el país. Yo creo que yo tengo que hablar sobre lo que ha sido mi trayectoria y de cara al país hemos recogido una opinión importante, no sobre mi imagen y solamente sobre mi figura, sino sobre el proceso que hemos encaminado. 1:19 minutos. ¿Y qué pasa por los lados de Abelardo de la Espriella? ¿A quién eligió como su fórmula vicepresidencial, Mateo? Ya también tiene fórmula vicepresidencial, es académico, economista y exministro de Hacienda del gobierno Duque. José Manuel Restrepo va a acompañar en esta campaña presidencial a Abelardo de la Espriella y aquí sí se habla de una estrategia de la Espriella para captar un poco más los votos, por ejemplo, del Centro Democrático. Y le digo que Paloma Valencia aquí se refirió a la llegada del doctor Restrepo a la campaña de Abelardo de la Espriella y dijo que está muy bien, pero que los votos del Centro Democrático están con ella.
Muy bien, Mateo, 1:20. Ahí estamos viendo la imagen, la foto de anoche en Barranquilla de Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, ministro durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Doña Salima Feris, la misión de observación electoral de la Unión Europea destacó el trabajo de la registraduría y alejó cualquier duda, cualquier fantasma que se hubiera sembrado sobre posibles dudas frente a irregularidades que al final no se dieron en el proceso de elecciones del domingo pasado. Sí, señor Ricardo, el día de hoy presentaron un balance de las elecciones legislativas del pasado domingo 8 de marzo y según explicaron, tras el trabajo de 145 observadores desplegados en todo el territorio nacional, la jornada se desarrolló de manera pacífica y con alta participación ciudadana. Además, felicitaron a la Registraduría Nacional por la organización del proceso electoral y se refirieron al código fuente, que ha sido una de las principales preocupaciones por parte del gobierno en este proceso. Esteban González, jefe de la misión. A lo largo del proceso electoral se produjeron cuestionamientos reiterados sobre la fiabilidad del software de resultados. Estos cuestionamientos, ampliamente difundidos en redes sociales, generaron preocupación sobre su posible impacto en la confianza ciudadana en el proceso electoral. La registraduría. González aseguró además que las elecciones, a pesar de problemas logísticos, desafíos de seguridad y cuestionamientos públicos del sistema electoral, Colombia demostró que tiene una democracia sólida y consolidada. 1:22 y el presidente Gustavo Petro sigue usando sus redes sociales para advertir sobre un supuesto fraude, habla de irregularidades en el escrutinio, retoma sin verificar las denuncias que le llegan por redes sociales, está pidiendo abogados con tarjeta profesional para impugnar resultados y la registraduría está desmintiendo uno a uno los señalamientos que hace el presidente Gustavo Petro. Don Andrés Carmona. Así es, Ricardo. El primer mandatario, a través de su cuenta de X, convocó a abogados con experiencia electoral a integrarse a las comisiones de escrutinio en todo el país. Según explicó, los partidos deberían financiarlos para vigilar el voto hasta el último momento, pues a su juicio existe una gran diferencia entre los resultados de preconteo divulgados públicamente y los votos depositados en las urnas. Nuevamente, el presidente Petro volvió a cuestionar el software electoral, al que calificó como vulnerable, y aseguró que existen miles de formularios con tachaduras o enmendaduras. Además, mencionó presuntas evidencias sobre un supuesto entrenamiento a jurados de votación por parte de empresarios del Valle del Cauca con el fin de cometer fraude, aunque hasta el momento no ha entregado ni una sola prueba de estas afirmaciones. La respuesta de la registraduría, punto por punto, es la siguiente: no existe tal diferencia gigante entre los datos de preconteo y los votos registrados en las urnas. La entidad recordó que el preconteo no tiene validez jurídica, tiene simplemente una validez informativa para dar resultados preliminares a los colombianos, y mientras tanto los resultados oficiales se establecen por parte de las actas E14 o actas de escrutinio. También aclaró que el mecanismo legal para cuestionar resultados se denomina reclamación, ojo, no impugnación, y está regulado por el Código Electoral colombiano. Estas reclamaciones solo pueden ser presentadas por candidatos, testigos electorales o los apoderados de los candidatos debidamente acreditados ante las comisiones escrutadoras, y deben presentar de forma precisa la mesa de votación en donde se pretende revisar. Debe darse esta reclamación con argumentos y con razones establecidas en la ley, por ejemplo, tachaduras o enmendaduras en los resultados de votación en el acta 14 o diferencia del 10% más en la suma aritmética. Si los jurados o los jueces y los notarios en el escrutinio deciden abrir la urna y volver a contar, no se puede volver a reclamar. ¿Qué pasa a esta hora en Corferias? 1:24, avanzan los escrutinios en casi total normalidad, algunas reclamaciones, algunas quejas, sobre todo en departamentos como Bolívar por parte del Centro Democrático. El principal centro de escrutinio está en Corferias. Miguel Cardosa, ¿qué está pasando a esta hora? Hola Ricardo, gracias por este contacto. Sí, hace minutos hablábamos con el registrador delegado para lo electoral. Él nos explicaba que está todo en absoluta normalidad en esta jornada de escrutinios acá en Corferia, y explicaba todo el proceso que nos indicaba también Andrés Carmona relacionado con las reclamaciones correspondientes. Hay que resaltar que estas reclamaciones, también nos decían desde el CNE, para que puedan formalizarse en el caso de que ya no se puedan resolver, es cuando llegan ya al Consejo Nacional Electoral. En principio se atienden en estos puntos por parte de los jueces y notarios que están encargados de este proceso. Pero escuchemos lo que nos dijo hace minutos el registrador delegado para lo electoral relacionado con el proceso de escrutinio acá en Corferias. A las audiencias de escrutinio, pues a audiencia pública, como ustedes se dan cuenta, en cada una, acá en Bogotá, de esas 280 comisiones escrutadoras, las puertas están abiertas.
ahí puede entrar cualquier persona y pues ¿quiénes son los que están facultados para presentar las reclamaciones? Son los testigos de los partidos, los candidatos. Los candidatos son los más interesados porque es la votación de ellos. Y los abogados que designan los candidatos. Así lo explicaba Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral, y sobre las reclamaciones que seguramente se van a presentar acá, o más que reclamaciones, son dudas razonables, porque recordemos que en el preconteo todavía no estaba el 100% en algunas regiones. Como lo decía, el Centro Democrático en el departamento de Bolívar está luchando por una curul, y también, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca, la segunda con Jaime Arizabaleta, quien nos decía que por la diferencia de aproximadamente 6.000 votos, él está confiado que se mantendría como la segunda curul. Y una situación también, en este caso en el Partido Liberal, en el departamento de Risaralda, donde los dos primeros están disputándose aproximadamente por 230 votos la curul del Partido Liberal en el departamento de Risaralda. Pero también el pacto histórico, hablando como lo mencionaba en lo que dijo el presidente, que llamó a presentarse los abogados a los centros, a las comisiones escrutadoras. Tamara Argote dijo que no solo del pacto histórico, sino de diferentes partidos. Ella es la número 27 y el pacto histórico logró 25, por eso estaba acá el día de hoy, y escuchemos lo que nos dijo. Ella está tratando a ver si con la sumatoria total del voto en los escrutinios puede llegar al Senado de la República. La relación es desproporcional, porque si en la Cámara de Representantes tenemos 120 votos y en el Senado 0, pues evidentemente ahí hay algo que toca revisar. Entonces, estas son las alertas que estamos identificando, y por eso, no solamente para el pacto, sino para todos los partidos, el presidente ha hecho un llamado para que cuidemos la democracia. Así, por lo pronto, Ricardo, total normalidad acá en Croferias en los escrutinios de las elecciones legislativas. Faltan 93 días para la Copa del Mundo. En Mañanas Blue, el ministro de Defensa Pedro Sánchez entregó detalles del bombardeo contra las disidencias de las FARC en el departamento de Antioquia. Primero, este es el bombardeo número 16 que se hace en este gobierno. En estos 16 bombardeos se han neutralizado o se han afectado a 104 integrantes de estos grupos criminales. Este año, este es el bombardeo número 3. El primero fue contra el cartel del ELN en el área del Catatumbo, donde fueron afectados. Esta es información exclusiva de Blue Radio. Hace algunos días, cuando estaba en pleno desarrollo la emergencia por las inundaciones en el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre un supuesto plan para atentar contra su vida. Incluso justificó que había llegado tarde a un consejo de ministros en Montería por las alertas que habría recibido para que cambiara de ruta. Blue Radio le consultó a la Fuerza Aérea Colombiana y lo que respondieron desde ese despacho de las fuerzas militares es que no hubo ningún sobresalto en ese traslado del presidente de la República a territorio del departamento de Córdoba. Catherine Ávila. La historia comienza el 9 de febrero de ese año en plena emergencia por lluvias en Córdoba. El presidente Petro citó un consejo de ministros en Montería a las 7 de la noche, pero llegó 3 horas y media tarde. Esta fue su justificación. Y me quieren matar, pero voy a hablar de eso después, en otra época. Por eso no pude llegar a tiempo, buscando aterrizar en un lugar no previsible, pero ni la Fuerza Aérea me entendió. En cambio, esta mañana sí lo logré con los muchachos de la Armada, muy contentos por el sueldo por primera vez, y logramos coordinar un cambio total de rutina para poder tener más seguridad, porque iba con mis hijas y no voy a dejar que acribillen en un helicóptero con mis hijos adentro. Luego, al otro día, cuando continuó el consejo, reveló más detalles del supuesto atentado. Empezar aquí y decirlo que vengo en 2 días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten. Por eso anoche no pude llegar, 2 horas, que no podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar, pero ni siquiera los donde tenía que aterrizar prendieron luces. En cambio, por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar, porque tenía que el helicóptero lo iban a disparar con mis hijos.
también. Y hice lo que sé hacer, entonces cogimos mar abierto 4 horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué. Blue Radio conoció que esas alertas nunca llegaron a la Fuerza Aeroespacial Colombiana que operaba el vuelo del mandatario ese día. Se trató de una operación aérea desde Bogotá para transportar una comitiva de la Casa Militar de la Presidencia. Inicialmente, el vuelo estaba programado hacia Montería, pero la Casa Militar solicitó cambiar el destino a Coveñas, en Sucre. La Fuerza Aeroespacial Colombiana es enfática en señalar que durante el trayecto no se detectó ninguna amenaza o actividad sospechosa, ni en tierra ni en aire. Cabe mencionar que esa información pudo haber llegado directamente al presidente de otras fuentes como la Dirección Nacional de Inteligencia, pero en todo caso no fue reportada a la institución que operaba dicho vuelo. En el documento en poder de este medio dice, abro comillas, durante la operación de transporte aéreo no se realizó modificación de la ruta hacia mar abierto. Asimismo, no se detectó amenaza o actividad sospechosa en tierra ni riesgo balístico durante el trayecto. No se recibió en Catam reporte formal sobre posible ataque con armas de fuego contra la aeronave y no se declaró ningún tipo de emergencia aérea en ningún momento del vuelo. Este medio consultó a la presidencia sobre la razón por la que el presidente habría aterrizado en Coveñas, pero desde la Casa de Nariño niegan que la aeronave haya tenido como destino este lugar. Muy bien, Catherine, en BluRadio.com detalles de esta respuesta de la Fuerza Aérea. Y hablando de sobrevuelos, estuvimos durante 7 horas sobrevolando la Amazonia colombiana. Es lamentable, es muy preocupante cómo se expanden cientos de kilómetros de vías ilegales usadas por los narcotraficantes, usadas por las disidencias, por la minería ilegal en plena selva. Jessica Gutiérrez estuvo allí. En el sobrevuelo de 7 horas que realizamos por la Amazonía colombiana quedó en evidencia los caminos que se están abriendo en plena selva. Desde el aire se observan como líneas claras que atraviesan el bosque, pero en realidad son vías ilegales construidas dentro de reservas forestales y parques nacionales. Pues el análisis de las imágenes confirma algo que preocupa a los expertos. La deforestación está ocurriendo muy cerca de estas carreteras. El 90% de las áreas taladas en el último año se encuentra a menos de 1,9 kilómetros de una vía abierta y el 80% está incluso más cerca, a una distancia promedio de 1,2 kilómetros, es decir, donde aparece una carretera ilegal, poco después aparece la deforestación. Pues según el monitoreo de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, esta malla vial ilegal ya suma 755 kilómetros dentro de 6 áreas protegidas amazónicas, como lo es los parques nacionales de Sierra de la Macarena, Tinigua, Serranía de Chiribiteque, la Cordillera de los Picachos y La Paya, y además de la Reserva Natural Nucac. Y es que la mayor parte de estas carreteras, más del 80%, está dentro de 2 parques, Sierra de la Macarena y Tinigua, que también concentran los niveles más altos de deforestación en el sistema de parques en el país. Y durante este recorrido también ocurrió algo que llamó la atención del equipo que realizaba este sobrevuelo, pues a pesar de volar entre 2.500 y 5.000 pies de altura, en medio de la selva había conexión a internet, pues los expertos explican que esto podría estar relacionado con el uso del internet satelital por parte de los grupos armados, lo que está permitiendo mantener comunicación incluso en zonas remotas en la Amazonía. Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Garzón, narrador deportivo del Gol Caracol y Blue Radio, y nos invitamos desde ya para que nos programemos con el juego Colombia-Croacia, juego de preparación de nuestra selección que se alista para el Campeonato Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. No olviden, todo por Blue Radio y BlueRadio.com y a través de YouTube. Colombia-Croacia. Se viene el Mundial. Se viene el Mundial. Faltan 93 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. La Superintendencia de Salud anunció 417 auditorías a EPS. Aquí en Blue Radio, toda la información. En medio de la crisis que enfrenta el sistema de salud en Colombia, marcada por quejas de pacientes, por demoras en atención, entrega de medicamentos y funcionamiento de las EPS, la Superintendencia Nacional de Salud anunció un aumento en las auditorías de los actores del sector, pues la entidad indicó que durante el 2026 realizará 417
17 auditorías a EPS, hospitales, gestores farmacéuticos y otros actores del sistema, pues la cifra representa un incremento del 66% frente a las 251 auditorías realizadas durante el año 2025, pues según la superintendencia, las inspecciones estarán enfocadas en diferentes zonas del país donde se han identificado mayores alertas y riesgos en la prevención de los servicios. Pues el objetivo es verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades responsables de la atención en salud. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Cuáles fueron los acuerdos establecidos entre Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en caso de una eventual presidencia de la República? Esto fue lo que respondió en Mañanas Blue. Pues, hombre, los temas sobre los cuales nosotros nos pusimos, digamos, en esa conversación es poder liderar una agenda de relaciones internacionales de la mano del equipo económico, porque va a haber un equipo económico, del equipo de Cancillería, porque va a haber un equipo de Cancillería, pensando un poco en la recuperación del crecimiento de la economía colombiana y sobre todo en el acercamiento con calificadoras e inversionistas internacionales. Es decir, ser como un puente de relacionamiento con el mundo, también para el plan de inversión en 4.0, en la cuarta revolución industrial. Contribuir de pronto a ese proyecto de Venezuela 2.0, de la relación con Estados Unidos, con el Asia, es decir, ser puente en el relacionamiento con el mundo sin perjuicio de ayudarle a construir la agenda económica y la agenda de educación. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para disfrutar de este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Comenzó el proceso de escrutinio de los resultados del domingo, que es la entrega de resultados ahora con validez jurídico. Lo que conocemos, escrutado o contado el 99% de los votos, es un conteo que no tiene la misma. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Gravenberg, McAllister. Quiere tomar confianza con la pelota Liverpool, con AT. Faltan 30 segundos para que termine el primer tiempo. Levanta Mamardashvili. Volvía del offside Gómez. Hay indirecto en el fondo para el Galatasaray, que creo no va a tirar la pelota al otro lado. Y empezamos los deportes escuchando de fondo el relato de ESPN del partido de la Liga de Campeones de Europa, del partido de la Champions, que a esta hora están jugando el Galatasaray de Turquía frente al Liverpool. Está jugando Davinson Sánchez. Arrancó como titular el defensor central colombiano. A esta hora está ganando su equipo 1-0 frente al Liverpool. Recuerden, partido de ida de esta fase eliminatoria de la Liga de Campeones de Europa, de la Champions League. Una jornada que tendrá varios partidos más. Ahí vemos en pantalla de nuestro canal de YouTube los duelos que se van a jugar a continuación. A partir de las 3 de la tarde, hora de Colombia, van a estar jugando el conjunto del Atalanta en Bérgamo, recibiendo la visita del Bayern Múnich de Lucho Díaz. Atentos a ese partido, será importante para el colombiano. Mientras tanto, el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano de la capital española jugará frente al Tottenham Hotspur, el equipo británico, y también habrá duelo entre el Newcastle de Inglaterra y el Barcelona, recordando aquellos partidos, evidentemente, del Tino Asprilla y su recordada goleada frente al Barcelona. Así que Galatasaray, Liverpool, Atalanta, Bayern, Atlético de Madrid, Tottenham, Newcastle, Barcelona. También el día de hoy se van a jugar 2 partidos del torneo Apertura del fútbol en Colombia. Así como ayer ganó Millonarios, perdió el América, hoy van a jugarse un par de duelos. 6:20 de la tarde, Atlético Bucaramanga frente al Deportivo Pereira. Estará jugando el conjunto del Bucaramanga. Usted lo podrá escuchar con transmisión del equipo de Blue Radio en nuestro canal de YouTube a partir de las 6 de la tarde. 8:30 de la noche van a estar jugando Junior de Barranquilla frente a Atlético Nacional de Medellín. También estará la transmisión del equipo de Blue Radio. 2 partidazos el día de hoy. Habrá Copa Libertadores también el día de hoy. Se va a jugar un partido clave eliminatorio entre Botafogo y Barcelona, 1-1 la serie. Habrá Conca Champions, fútbol en Brasil, fútbol en Argentina. Por supuesto, estaremos atentos a todo eso. Hoy continúa el Clásico Mundial de Béisbol. Temprano en la madrugada terminó ganando la selección de Japón 9-0 a la República Checa. En un rato va a comenzar la jornada. Van a jugar Israel, Países Bajos,
Canadá frente a Puerto Rico y el partido del día, Italia frente a los Estados Unidos. Y la noticia tiene que ver con el retiro de Julio Teherán, el lanzador colombiano que pasó por varios de los equipos más importantes del mundo, por los Bravos de Atlanta, y vemos su imagen. Julio Teherán, uno de los más grandes lanzadores de todos los tiempos, junto a José Quintana, anunció su retiro luego del Clásico Mundial, así que enhorabuena para Julio Teherán, uno de los más grandes deportistas de este país. Estamos atentos, Champions League, fútbol colombiano, Copa Libertadores y todas las novedades acá en Meridiano Blue. Faltan 93 días para la Copa del Mundo. Olis, yo no es que sea chismosa, pero dar información es que sea pecado. Les habla Barbarita. ¿Saben cuál es el mejor show deportivo de la radio? No, pues Blog Deportivo. ¿Que a qué horas? Pues de 2 a 4 de la tarde. ¿Que en dónde? Aquí, en nuestro canal de YouTube. La madre para que no nos vea. En Cartagena fueron capturados 6 integrantes de una banda que se dedicaba a extorsionar comerciantes. En operativos conjuntos en los barrios La Esperanza, 20 de Julio, El Bosque, La Perimetral y el corregimiento de La Boquilla, fueron capturados 6 integrantes de la banda Los Salsas Nueva Generación, que se disputan el control de las rentas criminales con el Clan del Golfo en la ciudad de Cartagena. Los 6 integrantes de esta banda, de acuerdo a las autoridades, se encargaban de extorsionar a comerciantes de la ciudad con exigencias económicas entre 1 y 5 millones de pesos mensuales. General Helber Yesid Peña, comandante de la policía en Cartagena. Enriquecían las arcas criminales con aproximadamente 50 millones de pesos, producto de extorsión y lo que se conoce como microextorsión, atemorizando con una ala sicarial, que también fueron capturados a los pequeños comerciantes, vendedores. Es sobre el operativo, el bombardeo en el que fue abatido alias Ramiro, cabecilla de las disidencias de las FARC en Ituango, el ministro de Defensa, Stephanie Valencia. Ricardo, muy buenas tardes. Pues mire, en efecto, el ministro de la Defensa confirma la muerte de alias Ramiro, el máximo cabecilla de la estructura 18 de las disidencias de Iván Mordisco, abatido en ese bombardeo. Hay imágenes que se conocen ya de la operación de interdicción y de asalto aéreo en la zona montañosa de Ituango, que las tropas ayer y hoy han estado extrayendo los cuerpos, y hace pocos minutos el CTI de la Fiscalía pues confirmó ya la plena identidad de este cabecilla. 7 muertos en total y una mujer capturada. Alias Ramiro, para poner un poco en contexto, hacía parte de la estructura primero de alias Calarcá y fue capturado en la caravana de camionetas de la UNP en julio del 2024 y quien posteriormente pues fue dejado en libertad por la Fiscalía. Dicen las fuerzas militares que él traicionó a Calarcá y se pasó a las disidencias de Iván Mordisco, y es así como en las últimas horas pues fue abatido en un campamento en donde se escondía. Erlinson Echavarría Escobar, 45 años de edad, guerrillero raso de las FARC desde el 2003, o sea, más de 20 años delinquiendo, y pues actualmente era cabecilla de esta estructura. El ministro de la Defensa pues dice que la operación militar continúa, pero habló de las razones por las cuales las tropas estaban habilitadas para poder hacer esta operación militar contra él. Escuchemos. Perseguir el delito. Inmediatamente conocimos que ya no estaba suspendida la orden de captura, comenzamos a actuar firmemente porque es un criminal responsable de asesinatos, principalmente de líderes sociales, reclutador de menores, desplazamiento forzado, confinamiento, terrorismo, narcotráfico. Creo yo que si uno le sumara las condenas, los años de condena, no le alcanzaría ni esta ni la otra vida para pagarla. Eso obviamente no recupera la vida de los colombianos que asesinó, pero de alguna manera mejora y avanza en la consolidación de la seguridad en esta región del país. En cuatro oportunidades intentaron las autoridades poder capturarlo, darlo de baja, en 4 operaciones militares que resultaron de alguna manera fallidas, pero en una de esas operaciones se había encontrado la prótesis de este cabecilla de alias Ramiro, que están viendo allí ustedes en pantalla también en nuestras redes sociales, la prótesis de la pierna izquierda, porque este cabecilla alias Ramiro pues había perdido en medio de combates contra la fuerza pública su pierna izquierda. Stephanie, gracias. Ahí además es tan importante este golpe para los habitantes de Antioquia y de Medellín, que acaban de hablar las autoridades de esa zona del país
destacando la operación. La muerte de Ramiro alivia a mucha gente en Antioquia, en Ituango sobre todo, pero además pidiendo que el siguiente sea Calarcá, que ha sido tan beneficiado con decisiones del gobierno nacional. Danilo Arias. Sí, Ricardo, el gobernador Andrés Julián Rendón hace pocos minutos celebró esa acción ofensiva en la que fueron abatidos 7 delincuentes, entre ellos alias Ramiro, cabecilla de esta facción que, recordemos, ya respondía a intereses de alias Iván Mordisco. El mandatario departamental solicitó a la fuerza pública que este tipo de bombardeos también sean contra el Frente 36 al mando de alias Chejo y Primo Gay en la región. Así como se han hecho bombardeos contra el Clan del Golfo, contra esta estructura del 18, hoy bajo el mando de alias Mordisco, también se bombardee y se ataque con la misma contundencia a la estructura del 36. Otro de los que reaccionó fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien se sumó a las felicitaciones a las fuerzas militares por el resultado de ese bombardeo y recordó que alias Ramiro fue capturado y dejado en libertad en el conocido episodio de la caravana de las camionetas de la UNP en vías del norte de Antioquia. También hace pocos minutos el presidente Gustavo Petro mencionó que se trata del 16º bombardeo contra grupos ilegales durante su gobierno y destacó la vocación del Frente 18 de las disidencias a la minería ilegal. La violencia cesa si salimos de las economías ilícitas, la paz se logra si deciden salir de las economías ilícitas y ayudan a transformar el territorio para el progreso del pueblo excluido, escribió el mandatario en su cuenta de X, Ricardo. En Meridiano Blue, una historia. Esta es una historia terrible que tiene que ver con... ¿Cómo se llama? ¿Me repite el nombre del criminal, por favor? Hugo Fernando Silva. Hugo Fernando Silva. Este delincuente fingió un supuesto accidente de tránsito en la avenida Rojas, en el Bosque Popular en Bogotá, en el que supuestamente habrían muerto su esposa y su hijo de 10 meses de nacido. Simuló un choque contra un árbol. Resulta que este criminal, según la fiscalía, entregó muerto a su hijo, lo mató de un golpe por zarandearlo cuando lo tenía en custodia. Cuando la mamá se da cuenta, la asesina a cuchilladas. Y luego él simula un accidente. La fiscalía logró darse cuenta de esto y por fortuna está a buen recaudo. Está detenido este criminal, Kalila. Sí, mire, lo que inicialmente fue reportado como un accidente de tránsito de un vehículo en la madrugada del 12 de diciembre de 2025 en el barrio Bosque Popular, muy cerca al Jardín Botánico de Bogotá, en el cual se registró un bebé de 10 meses y una mujer fallecidos, en realidad es una lamentable historia de un homicidio doble. Según la fiscalía, el padre del bebé, Hugo Fernando Silva, habría recogido y trasladado a la mujer hasta el sector de Villaluz para recoger al menor de edad, en donde momentos después la madre se habría percatado de que el niño estaba muerto. Le reclamó al padre y allí este hombre presuntamente la ataca con un cuchillo causándole la muerte. Habla la delegada para la Seguridad Territorial, Daisy Jaramillo. Elementos materiales probatorios que dan cuenta de la ocurrencia de un doble homicidio en el que estaría involucrado el padre del menor. Los cuerpos de las víctimas presentaban condiciones no compatibles con un siniestro. En el caso de la mujer, una herida en el cuello ocasionada por un arma cortopunzante, y respecto al niño, lesiones con una agitación violenta de su cuerpo. El agresor habría realizado varias acciones para alterar la escena. Limpió el vehículo, desapareció algunos elementos, chocó el automóvil y acomodó el cuerpo de la mujer en el asiento del conductor con el fin de aparentar que ella era la que estaba conduciendo. El hombre fue imputado por homicidio, feminicidio y ocultamiento de pruebas. Además, fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra. Kalila, le voy a preguntar sobre otro tema, sobre otra historia que es increíble. La fiscalía, a pesar de que doña Juliana Guerrero, bendecida y afortunada funcionaria del gobierno Petro, no se ha presentado en 2 oportunidades ante las audiencias judiciales, hoy, repito, la fiscalía decidió que no va a pedir medida de aseguramiento contra ella ni contra Luis Carlos Gutiérrez por el tema de los diplomas falsos de la Fundación San José. Sí, mire, le voy a contar la historia. Cuénteme la historia. Esta audiencia estaba programada para las 9 de la mañana. Fue aplazada luego de esperar que Juliana Guerrero se conectara. Sin embargo, después de una hora se notificó oficialmente un correo en donde Guerrero pidió reprogramar la diligencia en la cual se le imputaría los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal a ella, como también a Luis Carlos Gutiérrez, quien se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José, debido a que aseguró que todavía no había contratado un abogado de confianza, a pesar de que ya tenía designada una defensora pública. Habla la juez del caso. Situación de que la señora Guerrero no ha comparecido, que ella misma manifiesta que quiere
tener un abogado de confianza, que pues por demás de conformidad con el artículo 8, pues es su derecho tener un defensor de confianza, y adicional a ello pues pide un tiempo prudencial. Otra decisión importante es que la Fiscalía retiró la medida de aseguramiento domiciliaria al asegurar que hasta este momento no se cumplían los requisitos para argumentar esta solicitud. Recordemos que Juliana no se presentó a la última citación en febrero, pero sí fue vista ayer participando en una sesión en la que se escogió al nuevo rector de la Universidad del Cesar. Sobre el caso, de acuerdo con la investigación, Guerrero habría presentado 2 títulos presuntamente falsos expedidos por la Fundación San José, correspondiente a los programas de contaduría pública y tecnóloga en gestión contable. Bendecida y afortunada Juliana Guerrero, unas 50 minutos. Faltan 93 días para la Copa del Mundo. Y nos estamos preparando ya para la Copa del Mundo. Por eso no te puedes perder los partidos aquí en nuestro canal de YouTube de la Selección Colombia. Preparatorios Colombia-Croacia este 26 de marzo. Aquí, @Blue Radio. Suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos. Colombia-Croacia. Se viene el Mundial. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no descarta que en los bombardeos en el departamento de Antioquia fuese abatido alias Ramiro. Esto fue lo que respondió en Mañanas Blue. En este momento la información que tenemos es 3 muertos, una mujer herida que ya fue recuperada y se le brindó primeros auxilios, y estamos allá desarrollando la operación. Es un terreno montañoso, es muy complejo. Ya son 32 horas desde que se inició este ataque, no lo habíamos anunciado. Obviamente las operaciones, al igual que la inteligencia, no se narran como un partido de fútbol. Hay que guardar la reserva respectiva, pero en este momento pues damos este resultado, esta información de este resultado parcial, y seguimos avanzando ahí en el área. Entendí que no se descarta todavía la posibilidad de que Ramiro haya sido abatido en el bombardeo, que están removiendo tierra y árboles para saber si hay otras personas abatidas. A esta hora de la tarde en Meridiano Blue tenemos información importante para nuestros oyentes y vamos a hablar de Boyacá, porque se ha creado una escuela de liderazgo que se llama A Liderar Su Persona. Obviamente tenía que ser de Boyacá, es la Escuela de Liderazgo Juvenil impulsada por Pro Boyacá, que es una iniciativa pionera en el país. Nació el año pasado, en 2025, y lo que tiene como propósito es formar una nueva generación de líderes capaces de transformar los territorios desde la innovación, obviamente la sostenibilidad y el desarrollo económico. La primera promoción de esta iniciativa de A Liderar Su Persona se consolidó como un espacio diverso, incluyente, reuniendo a 15 jóvenes líderes seleccionados entre cientos de postulaciones provenientes de todas las provincias del departamento de Boyacá, y pues obviamente la escuela garantiza equidad de género, representación territorial, apostándole obviamente al liderazgo, y también garantiza que este surja desde cada rincón de Boyacá, incluyendo sus 13 provincias y sus 2 distritos especiales. A Liderar Su Persona se llama la iniciativa impulsada por Pro Boyacá. En Meridiano Blue. Unas 53, esperamos que no vuelva a llover tan fuerte como ayer en Bogotá. Aguacero muy intenso, corto pero muy intenso, que causó una inundación grave en el deprimido de la calle 94 con avenida, ¿eso qué es? ¿Eso es NQS? Eso es NQS, sí, señor. Entre NQS y avenida 19, es ahí, bueno, sí, o autopista, eso es bajando, usted ahí gira para la autopista, ¿verdad? Para la autopista puede subir a la séptima, puede coger la NQS, y justamente en ese deprimido ayer se inundó y por lo menos averió 3 carros, 3 vehículos particulares. Pero es que estuvo a punto de causar una situación grave. No sé si tenemos imágenes del aguacero de la inundación. Ahí este vemos. Es el rescate, el que estamos viendo en imágenes, sí, Ricardo, pero además en la localidad de Usaquén, sobre la carrera 9ª y la carrera 7ª, también se registraron algunos desbordamientos de las redes de alcantarilla. Pues después de estas inundaciones conocimos el testimonio de uno de los conductores de un vehículo Renault, uno de los 3 que quedó atrapado. Según cuenta, el agua literalmente les llegó hasta el pecho y por fortuna pudieron salir por la ventana. Tras este hecho, dice él, no han recibido una respuesta o comunicación por parte del distrito por los daños a su vehículo, y además relata que quedó completamente averiado y no tiene la suficiente capacidad económica para repararlo. Daniel Rocha es el conductor de este vehículo. Porque el agua empezó a entrar muy rápido al carro, entonces el carro alcanzó a cubrirnos como hasta el pecho. Traté como
coger los objetos que podía ver, un celular, y nos tocó salir, menos mal bajo el vidrio, porque el carro apenas se apagó, solo quedó la parte eléctrica como activada y por donde pudimos salir. Ricardo, y es que también conocimos los videos del rescate a una menor de edad y dos señoras que iban en un Mazda, que también quedaron atrapados en este deprimido. Agentes civiles de la Secretaría de Movilidad la tuvieron que cargar literalmente para evitar que el agua siguiera entrando a este carro. Y así las cosas, desde el IDIGER, la entidad encargada de la atención de emergencias en Bogotá, confirmaron que por lo menos las lluvias entre las 2:28 y las 4 de la tarde, con esa agua que cayó, se pudieron haber llenado 22 piscinas olímpicas. El director del IDIGER, Guillermo Escobar, además reconoce que sí hubo fallas en el distrito. Y con el acueducto hemos venido verificando efectivamente cuáles fueron las condiciones que dieron cuenta de esa condición de incapacidad de drenaje de las aguas lluvias en este deprimido y en otros puntos. ¿Hay alguna afectación que tiene que efectivamente revisar el acueducto para poder garantizar? Precisamente para hoy en Bogotá, los climas, o más bien el sistema meteorológico, marca que después de las 4 de la tarde se pueden volver a presentar lluvias. 1:56 minutos. Hay noticia urgente. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acaba de decir que Colombia no fue invitada al Escudo de las Américas, la alianza con gobiernos latinoamericanos que la semana pasada emprendió el presidente Trump en Miami para combatir el narcotráfico, porque aún no ve el nivel de cooperación necesario por parte del gobierno colombiano. Dijo Leavitt hace minutos: no creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales. Lo último sobre la guerra en Irán, Silvia Carrasco. Teherán volvió a estar bajo el fuego hoy. Durante la noche, los ataques israelíes tuvieron como blanco depósitos de combustible en el este de Teherán, provocando enormes bolas de fuego y una densa humareda negra visible a kilómetros de distancia. La respuesta de Irán fue rápida. La lluvia de misiles cayó en el centro de Israel esta mañana, impactando cerca de Tel Aviv, matando a 2 civiles, mientras que misiles de Hezbollah hirieron a otros 16. Lo que escuchamos son drones iraníes destruidos por Emiratos Árabes Unidos. Los países del Golfo están bajo asedio y el portavoz del gobierno de Qatar dio señas de que están perdiendo la paciencia. Right now, as we speak, you can put a map of the region in front of you. Dice: ahora mismo, mientras hablamos, pueden poner un mapa de la región frente a ustedes y no podrán encontrar un solo punto donde no se esté produciendo una escalada. Esto es exactamente lo que hemos dicho desde el primer día. Este es el mayor "se los dije" de la historia. Lo dijimos desde el primer día. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, criticó duramente los ataques de la alianza de Estados Unidos con Israel, calificándolas de fracaso total, agregando que están bien preparados para luchar todo lo que sea necesario. Desafiante, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió sorpresas, afirmando que Israel está quebrando los huesos del régimen de los ayatolás. Dice: nuestra aspiración es guiar al pueblo iraní para que se deshaga de la tiranía. Al final depende de ellos, pero no cabe duda que con las acciones tomadas hasta ahora les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado. Por ahora, ni Israel ni Irán dan señales de querer poner fin a una guerra que el presidente Trump dice que podría terminar pronto.